Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios para que podamos tener la lectura de su palabra, que es extraída de las epístolas a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en esta tarde, a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Padre, elevamos a ti esta oración, Señor, confesando también nuestros pecados y faltas contra ti, Padre. Que en nuestra adoración, Señor, ninguno de estos pecados sean impedimento que estorben, Señor, nuestra devoción y alabanzas a tu nombre. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, a través de la obra de Jesucristo, nuestro Redentor. Padre, también rogamos que tu Espíritu Santo que tú has dado a tus hijos, nos guíe en este momento en que abrimos tu palabra y meditamos en ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga estas verdades en nuestra mente y nuestros corazones, y que podamos ser transformados y edificados por el poder de tu palabra, Padre. Te pedimos esta cosa, Señor, que tú obres en tu iglesia hoy, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hemos titulado el sermón de hoy, Una nueva vida en Cristo, extraída de estos 10 versos que inician el capítulo 2, y hemos dividido este sermón en 4 partes. La primera de ellas va a estar relacionada en ver esta visión tan clara que Pablo muestra de una vida sin Cristo, lo miserable que es. Luego vamos a ver cómo Dios tiene que intervenir en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, como de la iglesia en Éfeso, para libertarnos de nuestros pecados. Pasando a un tercer punto que muestra cómo la obra de salvación es exclusivamente una obra de Dios y que tiene como propósito entonces que caminemos en esta nueva vida en Cristo de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las cosas que está ocurriendo en el contexto de esta carta es este hecho de que el Imperio Romano gobernaba por todas las naciones de Asia Menor, Europa, África y lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Y ser un ciudadano romano representaba muchos beneficios en la antigüedad.
Para los tiempos de Pablo, esta era la ciudadanía deseada, como en nuestros días todos queremos tener el green card o la visa para ir a Estados Unidos, la ciudadanía deseada. Todos querían ser ciudadanos romanos porque Roma era el imperio gobernante y ser romano ofrecía beneficios que ninguna otra ciudadanía de aquella época podía dar. Te daba un estatus alto en la sociedad, te daba el derecho de poder poseer tierras, de ser dueño de tierra, te permitía formar parte de la vida política del imperio romano y también enlistarte para servir en las gloriosas fuerzas militares de César, muy reconocidas en la antigüedad. Y sobre todo, uno de los beneficios muy importante y más deseado era que podías tener el derecho a ser juzgado justamente por una corte romana y no como los bárbaros, decían los romanos. Así que, adicional a estas cosas, todo el derecho romano, la ley romana, imperaba en todas las provincias del imperio. Así que tener esta ciudadanía de ser romano era significativo para una persona. ¿Y cómo se hacía alguien ciudadano romano? ¿Cómo podría llegar a ser una persona parte del imperio o tener esta identidad de ser llamado romano? Los historiadores concuerdan que había 3 formas en que un individuo podía llegar a ser romano. La primera de ellas, pues obviamente, era haber nacido en el imperio, en algunas de estas provincias gobernadas por Roma, así que por nacimiento. Otra era por concesión o adquirirla a través de un precio. Y la última, la manumisión, que era aquella ciudadanía que otorgaba el emperador a esclavos o siervos que no siendo romanos habían sido tan fieles que se merecían el premio de ser hombres libres y llamarse ciudadanos romanos. Y para que usted entienda un poco en esta introducción de la importancia que esta ciudadanía tenía, nótese en Hechos 22, 24 al 28, Pablo es arrestado allí y es mandado a ser azotado. Inmediatamente, después de haber sido arrestado, el tribuno dice: azótenlo. Pero mientras estos captores se preparan para azotar, Pablo hace una advertencia. Le dice a estas personas: es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado. El texto dice que inmediatamente quienes iban a afligirlo se separan de él y van ante el tribuno y le informan diciendo: ¿qué vas a hacer con este hombre? Porque es romano. Si usted lee en su casa Hechos 22, versos 24 en adelante, va a ver cómo este tribuno se acerca a Pablo y le dice: ¿eres romano? Y el tribuno le pregunta a Pablo: ¿tú eres romano? Porque a mí, dice el tribuno, a mí esta ciudadanía me ha costado mucho. Así que nos da a entender que él la adquirió por concesión, por un precio. Me ha costado mucho a mí ser romano. Pero Pablo responde: pero yo la tengo por nacimiento. Y el texto dice que inmediatamente fue libertado porque la ley romana prohibía que un hombre fuera azotado, castigado sin haber sido enjuiciado. Y haber atado a un ciudadano romano representaba para este tribuno y sus captores un peligro muy fuerte de perder su posición. Así que en aquella época todos querían ser ciudadanos romanos, todos querían ganar ese derecho, todos querían comprarlo, adquirirlo de cualquier forma, para poder recibir todos los beneficios que conllevaba esta ciudadanía civil, este nuevo estatus. Todos anhelaban esta ciudadanía porque venía acompañada de la paz romana y de una nueva vida. Ahora Pablo aborda esta carta a los Efesios y en el capítulo 1 Pablo ha mostrado cuán grande, cuán mayores beneficios ha recibido el creyente en esta nueva vida en Cristo. Si usted recuerda los versos 3 al 7, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Él nos ha escogido, dice Pablo, antes de que el mundo fuera hecho, para hacernos santos y sin manchas delante de Él. Él nos ha amado, continúa Pablo diciendo, nos ha predestinado para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Pablo presenta aquí, hermanos, lo sublime, lo glorioso de esta verdad, de esta ciudadanía que sí vale la pena, la de haber sido hechos hijos de Dios, con bendiciones que sobrepasan cualquier idea de beneficio terrenal, cualquier idea que se pueda tener de algún bien en esta tierra, que una ciudadanía cívica pueda dar. La ciudadanía celestial sobrepasa en gran manera. Nada se compara a esta ciudadanía, nada la iguala, nada la supera. Y no hay una ciudadanía en el mundo capaz de satisfacer o suplir lo que el hombre salvado por la gracia de Dios ha obtenido y experimentado en esta nueva vida que ofrece Cristo. Y no solo termina aquí, porque Pablo continúa diciendo que hemos recibido una herencia incorruptible, no solo beneficios que gozamos en esta vida, como la salvación, el arrepentimiento, la regeneración y la compañía del Espíritu Santo, como vimos el domingo pasado, sino que dice Pablo, esta ciudadanía nos ofrece una herencia incorruptible, guardada en el cielo, está allí. Y para que no tengamos duda de que la perderemos, se nos da una garantía, se nos da un sello, se nos da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Ahora Pablo se acerca en este capítulo 2 para hablar sobre qué éramos nosotros sin esta ciudadanía. En los versos 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Así que después de escuchar estas maravillosas verdades que se nos dice en el capítulo 1, podría ser tentador para los oyentes de Efesios y también para nosotros el pensar que por algún mérito nosotros hemos ganado el derecho de ser salvados, que por alguna obra personal nosotros merecemos que Dios nos redima. Y es posible que esta idea esté en el ambiente. Por eso Pablo aborda, llevando a sus oyentes y a nosotros hoy a ver la realidad de nuestra vida, a ver lo que valemos sin Cristo. Así que de tal forma queda claro que nuestra vida sin Cristo es una vida miserable. Dice el texto, y Él os dio vida a vosotros. Pero en el original la expresión se puede traducir como estaban muertos sin Cristo. Así de claro es la palabra de Dios. Y tú que estabas muerto. Así que las Escrituras son claras al mostrar nuestra verdadera condición sin Cristo. Estamos abandonados en nuestra desolación. Las consecuencias del pecado nuestro no son consecuencias parciales en nuestra vida. No estamos medio enfermos o medio heridos, con poca fuerza, no. Son consecuencias totales, muertos, totalmente muertos sin Cristo. No hay ni siquiera una obra que pudiésemos hacer porque estamos incapacitados de poder obrar a favor de nuestra salvación. Así que Pablo ahora quiere aterrizar
que si hay algún sentido de orgullo en la iglesia de Éfeso, si creen que las bendiciones, la elección, la predestinación, la adopción, la santificación y toda esta herencia que Dios tiene reservada para ellos es porque ellos se la merecen, los aterriza como a nosotros, haciéndonos ver lo miserable que fuéramos si simplemente Dios en la eternidad pasada hubiese elegido no salvarnos, muertos en pecado. Y es interesante porque Él dice, vosotros, haciendo referencia a los gentiles, ustedes estaban andando en un camino de perdición. Pero Él añade en los siguientes versículos, y nosotros, incluyéndose Él y los judíos, y nosotros también, dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. De tal forma que esto indica, mis hermanos, que toda la humanidad, toda la raza humana es culpable de pecado ante Dios. Tanto gentiles como judíos, ambos grupos son merecedores de algo. Ellos sí se merecen algo. No se merecen la salvación, pero se merecen toda la ira de Dios. Se merecen la condenación. Para que usted tenga una idea, en el contexto del pensamiento judío de aquella época, solo existían dos tipos de personas para el judío. Para ellos existía el pueblo de Dios, nosotros los judíos, el pueblo de la revelación, el pueblo que recibió la manifestación, que ha recibido los profetas, del cual tenemos la promesa del Mesías, y el resto, los gentiles, los perdidos, a donde no se le ha alumbrado la verdad, aquellos que están condenados. Esa es la mente del judío de la época, pero no muy diferente de la mente del romano, del gentil. El romano pensaba, nosotros somos el pueblo de la justicia y de la verdad. Ellos son los bárbaros, el resto. Sin embargo, mis hermanos, tanto gentiles como judíos, ambos, sin exclusión alguna, merecen condenación. Estaban muertos en sus delitos, en su pecado, al igual que cada uno de nosotros, y que cada persona sin Cristo está muerta en sus delitos, en su pecado. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Así que si hay un veredicto en común para toda la humanidad, es el veredicto de ser culpables de ofender a Dios, culpables de pecar contra Dios. Cada persona, mis hermanos, en esta descripción está muerta. Su condición y su naturaleza, como lo describen los versos 1-3, es que por naturaleza son hijos de ira. Es decir, que sin Cristo cada persona ha nacido y está preparada como un recipiente solamente en el cual se llenará la ira y la condenación de Dios por su pecado. Eso es lo que nuestra vida vale sin Cristo, sin la obra de Dios. Cada ser que nació en épocas pasadas y cada ser humano que nace hoy viene bajo esa condición de pecado, una condición heredada por el pecado original de Adán y Eva, pero una condición también ganada por mérito propio por el pecado que cada uno de nosotros comete en esta vida. Así que observamos con claridad esta verdad tan terrible que las Escrituras muestran y que en teología se ha llamado como la doctrina de la depravación total del hombre. Y las Escrituras han dejado esto muy en claro. Romanos 3, versos 10 al 20, nuevamente Pablo hablando ahí, se refiere a cada uno de nosotros. Él dice, no hay justo, no hay ni aún uno entre toda la humanidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo.
Esa es la descripción de la humanidad sin Cristo. Y esta enseñanza de la doctrina, o esta doctrina llamada depravación total del hombre, debemos decir que no es popular, pero sí bíblica. Así que no interesa que no tenga muchos fans, porque sin Cristo, las Escrituras claras, sin Cristo nuestra vida es miserable y nuestro destino sin Cristo es aún más terrible. Así que tanto judíos como gentiles han ofendido a Dios y no hay nada de que puedan gloriarse, no hay nada que pueda generar un orgullo en ellos que le digan todas estas bendiciones, esta ciudadanía celestial que he recibido, esta gran herencia incorruptible que está guardada para mí, yo la he ganado, yo la he trabajado, no hay nada. Y ni aún para nosotros tampoco hay nada que pueda llevarnos a tener un orgullo de que somos cristianos por mérito propio. Pero esta terrible noticia, mis hermanos, tiene una esperanza, como vamos a ver ahora en esta libertad que se nos ha dado en Cristo, y leemos en los versos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Así que Pablo ha sido muy claro, mis hermanos, en incluir en esta penosa realidad, en esta miserable verdad de la vida que tiene cada persona sin Cristo, a toda la humanidad. Él ha dicho en los versos del 1 al 3, que ninguno ha merecido la misericordia de Dios, que todos están muertos en sus pecados, que somos objetos de la ira de Dios, que no hay nada que por nuestras fuerzas nos libre de esta terrible condición. No importa si eres un gentil o eres un judío levita del orden sacerdotal, no importa si naciste en un hogar cristiano o si desde pequeño has creído en el Señor Jesucristo. Si no eres salvo, si no has experimentado una verdadera salvación, estás muerto en tu pecado y no hay nada que puedas hacer. Pero Dios, dice Pablo, en el verso 4, pero Dios, y alabado sea que este pero bendito existe, porque si no fuera que Dios interviene en nuestra vida, hermanos, serían muchas malas noticias las que tendríamos que seguir anunciando. Pero Dios dice que en nuestra terrible necesidad ha venido a rescatarnos, no porque lo merecemos o lo hayamos ganado, sino porque, dice Pablo, porque Él es misericordioso. No porque nuestra condición tan terrible lo movió y lo entristeció que Él, ni modo, tengo que ir a salvarlo. Ni siquiera por eso. Sino porque Él se reserva un testimonio de misericordia ante este mundo caído. La historia bíblica, mis hermanos, da testimonio de Dios desde el mismo huerto del Edén hasta el fin de los tiempos, en Apocalipsis, actuando con el propósito de rescatar a un pueblo. Porque terrible, mis hermanos, fue la caída de Adán y Eva, pero Dios intervino proveyendo redención. Horrible fue la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto por más de 400 años. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero Dios envió un libertador a través de Moisés. Atroz fue la idolatría en la tierra prometida. Una vez que Israel tomó posesión de Canaán y se estableció allí, se olvidaron de Dios y fueron entregados a juicio. Pero Dios también intervino con jueces que le libraron y le hicieron volver a Dios.
Así que tan desmensurado, mis hermanos, ha sido tu pecado y el mío, pero bendito sea Dios que Él intervino para salvarnos, que Él entró en nuestras vidas. Él no pidió permiso, como algunos dicen hoy, que Él es un caballero y que Él te salvará si tú le abres tu corazón. No, mi hermano. Él entra y toma posesión de lo que es suyo, porque Él lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Si no, mira el testimonio de Pablo, quien iba camino a Damasco, no a jugar dominó con los creyentes allá, sino a llevarlo a la cárcel y matarlo. Pero Dios intervino, derribándolo, doblegándolo, salvándole, capacitándole y enviándole como su apóstol a los gentiles. Eso es lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Él ha tenido que intervenir. ¿Y por qué Dios se ha acercado a nosotros? ¿Por qué Dios ha visitado nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos ha levantado de esta muerte y de condenación? ¿Por qué Dios te ha libertado a ti de esa esclavitud del pecado y te ha llamado a ser hijo de Él, dándote vida? ¿Fueron acaso tus obras las que lo impulsaron a eso? No, fue esa oración de fe que hiciste aceptando a Cristo. ¿Fue ese tratado que leíste? No, mis hermanos, no fue nada de eso. Pablo lo deja claro, porque Él, que es rico en misericordia, con un gran amor con que nos ha amado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que usted tenga una idea de qué tan grande ha sido esta manifestación de amor, el texto más popular del Nuevo Testamento, Juan 3:16, nos permite apreciar esta magnitud del amor de Dios cuando dice: porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios ha revelado un grado tan alto, tan infinito, tan supremo, tan majestuoso, tan incomparable y trascendente en esta señal de amor, que lo más valioso en el universo fue entregado como sacrificio por nuestras vidas. Fue dado como señal de amor para todos aquellos que creerían según los propósitos de Dios. Ni siquiera nuestra mente finita y limitada es capaz de comprender lo que hubo en la redención, lo que significó para Dios dar a su Hijo perfecto y santo en reemplazo de nosotros, muertos y esclavos del pecado. Así de grande fue esta obra de amor. Así de grande es la riqueza de la misericordia de Dios, que nosotros, siendo hijos de ira, ahora podemos experimentar una salvación a través de que Él haya decidido intervenir en nuestras vidas. Así que Pablo es claro aquí en mostrarle a los efesios y a nosotros también hoy, que Dios nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. Tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una ciudadanía celestial, porque Dios nos ha hecho sus hijos, porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos de Él, no por méritos personales, sino porque esa fue su voluntad. Simplemente, mis hermanos, porque Él es rico en misericordia. Y alguien pudiese preguntar: ¿cuál ha sido el propósito de esta nueva vida en Cristo? Dice Pablo ahí mismo en esos pasajes: para mostrar en los siglos venideros
las buenas personas que éramos cada uno de nosotros antes que nos salvaran? Claro que no, mis hermanos. En última instancia, toda esta obra de redención tiene el único objetivo de engrandecer un nombre, no el nuestro, sino el de Dios, para mostrar en los tiempos venideros a todo el universo, a toda persona que nazca, para un testimonio ante el mundo de que a pesar de que todos merecen condenación, yo mostré misericordia en salvar a estos y hacerlos hijos míos, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia que tenemos en Cristo. Así que nuestra salvación es un testimonio del nombre de Dios. Y nuestra salvación también, mis hermanos, derriba todo el argumento mundano que presenta un Dios malvado, alegre y gozoso de provocar el sufrimiento en sus criaturas, creando un infierno tenebroso para personas buenas. ¿Por qué lo derriba, mis hermanos? Porque nuestra salvación revela que merecíamos ser condenados. Lo hemos ganado. Si hay algo que hemos ganado por nuestro mérito, es el infierno. Pero que Dios muestra misericordia interviniendo en nosotros, sacándonos de ese hoyo de pecado, limpiando todas nuestras imperfecciones, vistiéndonos con ropas de santidad, para que ahora seamos hijos de Él, para reservarse un testimonio de su grandeza, de las riquezas que hay en su gracia y de su gran salvación. Spurgeon comenta algo sobre este texto. Él dice: el propio Dios ha tratado con nosotros, nos ha levantado de los muertos. Él nos creó al principio, Él nos ha creado de nuevo. Él nos dio la vida cuando nacimos, pero ahora nos ha dado una vida más elevada que no podríamos encontrar en ninguna otra parte. Él debe darla invariablemente. Ningún hombre se dio vida a sí mismo jamás. Ningún predicador, independientemente de su entrega, puede hacer que uno de sus oyentes viva. Ningún padre, sin importar sus múltiples oraciones, ningún maestro, a pesar de sus muchas lágrimas, puede hacer que un niño viva para Dios. Y Él os dio vida a vosotros, es cierto, para todos aquellos que han recibido la vida. Es una chispa divina, una luz del grandioso sol central de luz, el gran Padre de las luces. Es una salvación obrada por Dios. ¿Y cómo ha sido esta salvación? Versos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que si había alguna esperanza de orgullo entre los efesios, y si hay alguna chispa de orgullo entre nosotros hoy, Pablo la deshace aquí. Queda totalmente ya destruida, totalmente desechado. Él confirma nuevamente aquí lo que ha dicho en los versos anteriores y en el capítulo 1. Hay una salvación, y es una salvación obrada por Dios, no por los hombres. Es por su gracia. Todo el aspecto en la obra redentora que es aplicado al creyente es por gracia, no merecido, sino por gracia. Esta nueva vida es un fruto de la gracia de Dios. El permanecer en la fe redentora es un fruto de la gracia de Dios. El andar en santidad y perseverar ante las aflicciones es un fruto de la gracia de Dios. Todo es por gracia, no por obra. Ni siquiera el acto mismo de creer, que algunos han pensado, bueno, por lo menos yo coloco mi fe, yo la he puesto y Dios hace lo demás. Ni siquiera el mismo acto de creer es
obra nuestra, es todo lo contrario, una obra del Espíritu Santo poniendo el don de la fe en nuestras vidas para que creamos. Y Pablo anticipa cualquier argumento cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni los creyentes en Éfeso, ni nosotros tenemos nada en qué gloriarnos. No hay nada que por nuestras fuerzas pudiéramos producir, pues todo es por gracia de Dios. Así que mientras que el judío consideraba que el favor de Dios podía ser ganado a través de seguir los ritos, las tradiciones, observar la ley, cuidar los días y demás, Pablo le dice, no hay obra alguna. Para los creyentes en Éfeso judíos, no guardar la ley no te hará salvo. Si tú no crees y si no has recibido la fe para creer. Y mientras los gentiles pensaban que a través de sus ritos también y su adoración a dioses divinos paganos podían ganar el favor de sus deidades, Pablo deja muy en claro que esto no funciona con Dios, que la salvación es una obra de su gracia, que Él es quien se manifiesta a nosotros, porque en última instancia todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan Calvino comenta en este verso lo siguiente, le comparto. Por lo tanto, vemos que el apóstol no deja nada a los hombres para la adquisición de la salvación. En estas tres frases, no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, abarca la sustancia de su larga discusión que ha dicho en las epístolas a los romanos y a los gálatas, que la justicia no viene de la misericordia, que la justicia nos viene de la misericordia de Dios solamente, y se nos ofrece en Cristo por el Evangelio, y es recibido por la sola fe, sin el mérito de obra alguna. Así que toda la obra de redención depende de Dios. En el capítulo 1 de Efesios se nos muestra a toda la Trinidad actuando en esta redención. El Padre está escogiendo a quien hacer objeto de su gracia salvadora. El Padre está predestinando a estas personas para que sean hijos suyos, que anden en santidad mediante la obra de Cristo. El Hijo está interviniendo, haciendo posible la salvación a través de su sacrificio en la cruz, encarnándose como hombre, humillándose como siervo, siendo entregado por los judíos ante los gentiles, siendo crucificado y maltratado, haciendo posible este sacrificio que satisfizo todas las demandas del Padre y abrió el camino de la salvación para nosotros. Y se nos muestra al Espíritu Santo aplicando todos estos beneficios en cada uno de los creyentes y dándonos este sello de su presencia en nosotros como garantía. Toda la redención depende de Dios. Todo es una obra de Él. ¿Cómo siquiera podemos pensar que hay algo nuestro involucrado en la salvación? Que hay algo de nuestro esfuerzo que ayuda a Dios. ¿Cómo pudiera yo pararme y decirle, solo tienes que aceptarlo? Como si Dios está amarrado esperando que el hombre decida sí o no, acepto el sacrificio del Todopoderoso. Como si la obra de Cristo en la cruz depende de un sí o de un no, de hombre alguno en este mundo. ¿Cómo pudiéramos siquiera atrevernos a manifestar algo tan herético, contrario a las Escrituras? Como si él fuera un caballero que está fuera de la puerta, tocando tu corazón, pero él no abrirá, porque más fuerza tiene el hombre que Dios. Así de tan bajo hemos tratado y se trata la obra de redención en muchas iglesias hoy y por muchos cristianos. Toda la obra depende de Dios. Él no pide permiso para salvar a nadie. Él salva de acuerdo a su voluntad perfecta. Él lo hace según sus propósitos.
Así que tanto judíos como gentiles en Éfeso, ambos han sido salvados por gracia, no por obra. No hay nada en esta iglesia que un miembro de Éfeso pudiera usar para gloriarse. Todos estaban muertos, todos han sido salvos, todos han recibido la misma gracia. Nosotros también solo podemos estar agradecidos en Dios de que la misma gracia que Él manifestó para salvar a estos creyentes, también es la misma gracia que Él ha manifestado para salvarte a ti y a mí. Esto debería hacernos estallar de felicidad, porque si la salvación dependiera por un segundo de nosotros, mis hermanos, ya la hubiésemos perdido. Sencillo como eso. Así que tenemos esta unidad en Cristo. La iglesia ha sido rescatada del pecado para ser un solo pueblo, judíos, gentiles, todos redimidos por la misma obra, por gracia. No hay nada en esta iglesia que pudiese llevar a algún miembro a menospreciar a otro. Todos son elegidos, predestinados, rescatados bajo la misma obra de salvación. ¿Cuál es entonces el propósito de esta nueva vida que el creyente tiene en Cristo? El verso 10 lo deja muy en claro, y espero que esto sea realidad en su vida. Note aquí, porque después que nos han sacado de la muerte en la que estamos y se nos ha dado por gracia la salvación, Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte en este mundo caído, sino que aún Él, como un Padre responsable, coloca esa salvación en nuestros corazones y también nos da propósitos para que andemos como hijos de Él. Dice el verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. La palabra aquí es recreado, vuelto a ser ahora una naturaleza como hijos de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que esta salvación, mis hermanos, no carece de significado, no carece de propósito. No fue tampoco un acto caprichoso de Dios, tampoco ha sido una obra redentora que nos provee una licencia para que una vez salvos, siempre salvos, vivamos como nos dé la gana. Porque vivir como nos da la gana es evidencia de que nunca hemos sido salvos. Así que Dios ahora nos ha dado vida, nos ha resucitado en Cristo, nos ha amado con un amor tan grande que lo más valioso del universo fue entregado en rescate por nosotros. Él nos ha recreado nuevamente de confusión, desorden y muerte a vida, orden y regeneración, como Cristo, para ser como su Hijo Jesucristo. Somos hechos nuevas criaturas, dice el texto, no por nuestras fuerzas u obras, sino por gracia de Dios, no para satisfacer nuestras necesidades y caprichos y deseos, sino para la alabanza, para ser un testimonio al nombre de Dios. Ahora tenemos esta nueva vida en Cristo para andar en buenas obras. Y estas buenas obras son la consecuencia y la evidencia de que hemos sido salvados. Tenemos una nueva vida que nos capacita ahora sí para vivir en conformidad a la palabra de Dios. Una nueva vida que nos da la naturaleza de ser antes, sin esa vida, hijos de ira, para ahora ser en esta nueva naturaleza hijos de Dios. Una nueva vida que nos hace ahora querer buscar lo que antes odiábamos, es decir, agradar a Dios. Y esta nueva vida es un llamado a un camino de santidad, como clama el testimonio de las Escrituras. Note usted una y otra vez, sé santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora en Cristo nosotros deseamos ser santos
porque queremos agradar a nuestro Padre, porque Él nos ha dado una nueva vida, porque ha recreado nuestra naturaleza para andar en buenas obras. Así que las consecuencias de esta nueva vida en Cristo es que esta nueva vida es guiada ahora por Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra salvación depende de Dios, nuestra perseverancia depende de Dios, nuestra santidad es una ordenanza que Dios nos manda y que depende de Él porque nos va guiando con su Espíritu Santo. Y cuando no andamos en santidad es un acto de rebeldía contra la voluntad de Dios. Así que este es los beneficios de esta ciudadanía que no se compara a nada que algo terrenal pueda darnos. Dios interviene a la escena de nuestras vidas para salvarnos, para sacarnos del fango de nuestro pecado, para resucitarnos, para sostenernos en esta vida en Cristo, para modelarnos a la imagen de Jesús. Él es tan responsable, es que ni siquiera deja al libre albedrío nuestro futuro. Él coloca buenas obras para que andemos en ella. Esto significa, mis hermanos, que no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que como hemos sido salvos, producimos buenas obras como hijos de Dios, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Y quiero ir concluyendo ahora con estas breves aplicaciones. Lo primero que hemos notado en este acto de redención, aplicado por igual y sin distinción de parte de Dios en cada persona, es que en la iglesia, mis hermanos, todos tenemos esta unidad en Cristo porque hemos sido salvados por gracia, todos de la misma manera. Por consiguiente, en la iglesia de Dios no hay miembros de primera o de segunda categorías. Dios ha mostrado su gracia por igual con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estaba muerto en sus pecados. No era que yo estaba menos muerto que otro hermano. Todos y absolutamente todos estábamos en la misma condición, destituidos de la presencia de Dios, separados de Él, condenados al infierno. Y Él interviene con su gracia salvadora en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta entonces es, ¿por qué dentro de la casa de Dios, por qué entre los creyentes se da la división, el enojo, la falta de amor entre nosotros? Estas son las buenas obras que Dios ha preparado. ¿Por qué entre matrimonios cristianos se dan los pleitos, la pugna, los intentos de divorcio? ¿Por qué? ¿Esas son las buenas obras? No lo son, mis hermanos. No son las buenas obras. Esas son las obras del pecado, no de la salvación. Es necesario la reconciliación. Ese es el camino entre las relaciones fraternales como hermanos. Para aquellos que aún no han creído, que siguen todavía llevando el estilo de vida alejado de Dios, debo decirle que ninguna de tus obras te va a poder salvar. No vas a poder ganar el favor de Dios. No vas a poder convencerlo en el último minuto, del último día, de tu último mes, de tu último año en esta vida. No podrás. Si tú no te arrepientes, si tú no confiesas tu pecado, si tú no clamas para que Él extienda su gracia y sus muchas misericordias en ti, mi hermano, mi amigo, lo que te depara es el infierno, y esto no es un cuento de hadas, no es parte de mitología griega o judía, es una realidad tan real como la vida que vives hoy, que sin Cristo lo que te depara es el castigo eterno. Solo tengo que preguntarte, ¿cuánto tiempo estarás en esta rebeldía contra Dios?
y que a pesar de escuchar estas muchas advertencias, seguirás viviendo alejados de Él, te exhorto al arrepentimiento. Quiero concluir, mis hermanos, recordándonos lo que Pablo nos ha mostrado aquí a través de esta epístola a los Efesios. Él nos ha dicho que todas las bendiciones que hemos recibido en esta vida, en esta ciudadanía celestial, no son causa de algún mérito propio. Porque si los propósitos de Dios, piensa por un momento, si tan solos los propósitos de Dios dependieran de nosotros, cuán incierto sería todo, cuán incierto sería nuestra salvación. Nada estaría seguro en la mano del hombre, pero como no depende de nosotros y alabamos a Dios por eso, sino que depende de Dios, su gracia no se detiene, no hay límites para su misericordia. Él hace visible y realidad la salvación. Por consiguiente, mis hermanos, el cuerpo de Cristo, la comunidad de redimidos, el pueblo de Dios, ha sido llamado a esta unidad en Cristo. Tenemos un fundamento eterno en Jesús. Todos estamos unidos a Él porque Él nos ha comprado con su sangre. Tenemos esta nueva vida en Cristo y alabamos a Dios por eso. Oremos. Oh Padre, gracias por haber intervenido en nuestras vidas. Gracias por no habernos abandonado en nuestros pecados, por mostrar misericordia cuando no la merecíamos, por extender tu mano de salvación cuando éramos rebeldes a ti. Padre, perdona nuestros pecados, porque aún habiendo recibido todos estos beneficios, ofendemos tu nombre, ofendemos a tus hijos, ofendemos tu palabra y tu iglesia, Señor, por nuestra rebeldía. Cuán necios somos. Ayúdanos, Señor, a poder andar en estas buenas obras que tú has preparado. Sosténnos, Padre, con tu mano poderosa y no nos abandones. Guíanos con tu Espíritu Santo a que podamos ir creciendo a la estatura de la medida de Jesucristo, tu Hijo. Padre, que esta tu iglesia de Balboa persevere en unidad a través de esta obra de salvación que tú has hecho en todos nosotros. Que nos aferremos a Cristo, Señor, como nuestra cabeza, Padre, hasta el día en que tú vengas a juzgar al mundo y a libertar a tu iglesia, Padre. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.